Aclaro que voy a compartir mi experiencia, que no soy profesional en salud mental ni nada de eso, sino que este canal lo he creado para compartir lo que a mí me ha servido y que siento que puede ayudar a otros, y que así espero que sea. Lo que he notado es que cuando nosotros empezamos el contacto cero, la mayoría de veces cuando lo hacemos desde el ya estoy cansada, en ese justo momento sentimos como una fuerza interior y un lamparazo, una cosa potente que nos lleva a sentirnos como con esa decisión. Pero ¿qué pasa? A medida que van pasando las horas, o hay veces que durante ese día o esos primeros días, esa fuerza inicial que te impulsó, esa valentía, decae. Y uno empieza a sentir diferentes emociones que lo llevan a uno a sentir como ese arrepentimiento, nostalgia y sobre todo una ansiedad mezclada con una tristeza, a veces una tristeza profunda, que te lleva a extrañar a esa persona. Que te lleva a empezar a pensar una cantidad de cosas acerca de que esa persona ya no va a estar en tu vida, de que por eso quisiste, esa persona se va a ir y se va a conseguir otra y se va a olvidar de ti, que va a estar haciendo mil cosas. Déjame decirte que todos esos pensamientos hay veces que son absurdos, porque realmente que se vaya con otra persona, que se va a olvidar de ti, que esté con otra persona, por ejemplo, muchas veces ya lo está haciendo y nosotros lo sabemos, porque generalmente en las relaciones tóxicas, en las relaciones abusivas, la otra persona que está cometiendo el abuso no conoce la lealtad, no conoce la honestidad, entonces claramente no puede serte fiel a ti, porque no conoce esos valores ni los tiene incorporados. Entonces, hay veces nos preocupamos por cosas que realmente ya están pasando y en nuestras narices. Está esta valentía al principio que te lleva a tomar esa decisión, luego decae, llega como esa tristeza mezclada con esa ansiedad. Y yo lo que te puedo decir es que de todo este tiempo que he experimentado ese contacto cero, en múltiples ocasiones, algunas fallidas y otras con mucho éxito, en esa etapa de la ansiedad y de la tristeza, creo que es prudente y es necesario, si a ti te nace, expulsar esas lágrimas, llorar, escribir lo que te salga, todo lo que estás sintiendo. Si puedes, si quieres, de pronto a ti te sirve más de pronto grabarte un video, pero en mi caso yo lo escribía, trataba de escribir lo más que podía exactamente lo que sentía, lo que pensaba, tal cual como sentía esa mezcla de todas esas emociones. Es fundamental también aquí comprometerte de tal manera contigo que tú seas consciente de, aunque tú estés triste, llorando y estés en ansiedad, tú sepas que ese momento va a acabar. O sea, que ese momento va a tener un límite, que esa es una parte del proceso apenas, que seas consciente de que tú también debes poner de tu parte para no quedarte en esa tristeza profunda y que se convierta en una depresión, o que esa ansiedad se convierta en algo más grave. Es algo que ustedes, cada uno de nosotros debemos incorporar en medio de esa tristeza, en medio de esa ansiedad. Te puede ayudar ahí también apoyarte de tus seres queridos, visitar a esos seres queridos que de pronto te brindan apoyo. Así tú de pronto no estés contando todo lo que te pasó, pero el simple hecho de un abrazo, de verlos ahí, de sentir ese apoyo, te va a ayudar muchísimo. Te pueden ayudar también lecturas de algunos libros que sirvan de autoayuda para personas que se encuentran en dependencia emocional. A mí me ayudó, por ejemplo, muchísimo un libro de Walter Rizzo que se llama Amar o Depender. Tocó precisamente las fibras y todo lo que necesitaba en este momento que estaba pasando por esa tristeza para volver a tomar un respiro, entenderme. También me sirvió muchísimo apoyarme en diferentes recursos, no solamente libros, que empecé eso sí de forma compulsiva, pero
muy decidida a cambiar mi situación, decidida a entender qué era lo que me estaba pasando y decidida a ponerle una solución eficaz a lo que me pasaba. Y fue ahí cuando empecé a buscar bibliografía, o sea, libros que fueran directamente sobre abuso emocional, sobre el narcisismo, sobre recuperación de dependencia emocional, y los que pude los compré para poder entender y para poder esta vez sí hacer un proceso diferente y apoyado. Si tú puedes también y puedes buscar una ayuda terapéutica de un psicólogo que conozca de vínculo traumático, de trauma relacional, de relaciones abusivas, o sea, lo que tú estés pasando, es importante que también lo hagas, que busques un buen profesional en el área que tú necesitas. En mi caso, yo había experimentado ya terapia con un psicólogo, pero realmente sentí que no era como el tipo de profesional que necesitaba para mi caso. Entonces decidí mejor comprar bibliografía de personas muy buenas y que se han dedicado a investigar y que son expertas en estos temas, como Iñaki Piñuel, el caso de Walter Rizzo, que es el tema de dependencia emocional, Meredith Miller, varios libros de personas que han investigado este tema y que se han dedicado y ayudan a personas con vínculos traumáticos, con personas de trastorno de personalidad narcisista o psicopática. Bueno, eso me ayudó muchísimo, comprar los libros, algunos que los compré en versión virtual. Me compré varios cursos también virtuales de expertos en el tema que eran precisamente para ayudar a personas con dependencia emocional. La suma de todo eso me ayudó sobre todo a entender por qué me sentía así, ese tema del cóctel de las emociones que uno siente, el proceso que va a pasar, y de entender que todo eso iba a pasar siempre y cuando yo pusiera de mi parte y de mi compromiso para avanzar. En esta siguiente etapa, que aclaro, no estoy hablando como psicóloga, sino desde mi experiencia, lo que yo sé y lo que recuerdo que paso normalmente en esos periodos de contacto cero. En esta siguiente etapa, luego de esa ansiedad y esa tristeza, generalmente viene un poco de tranquilidad, de paz, mezclada con una nostalgia, y también se viene mucho, hay veces, la ira, la rabia, porque ya ahí ya no está tan presente la tristeza, pero sí está presente tu conciencia en cuanto al daño que permitiste, a muchas cosas que tú sabes que fueron en contra de tu dignidad, comportamientos de esa persona cínicos y que realmente te hacen sentir como la más estúpida, el más burlado del mundo. Y bueno, en esa etapa me ayudó muchísimo, también lo leí en varios libros, acerca de poner a mover el cuerpo, ¿sí? Me ayudó muchísimo volver a tomar y crear una rutina que hasta el día de hoy la tengo, que es empezar con ejercicio mi día, 15 minutos mínimo de ejercicio todos los días. Empecé a incorporar pesas, empecé a incorporar spinning, abdominales, de a poquito, todo muy de a poquito, pero todo eso gracias a la rutina que creé. Fue como un compromiso conmigo, que a pesar que me sintiera pesada, a pesar de que me sintiera triste, me iba a levantar al menos esos 15 minutos y hacía mi ejercicio, porque ya había leído por muchos expertos que mover el cuerpo y ponernos en actividad física nos iba a ayudar a, por así decirlo, equilibrar esos neurotransmisores y todas esas sustancias químicas que teníamos revueltas en nuestro cerebro y que hacía que nosotros sintiéramos ese síndrome de abstinencia. De igual manera, empecé a hacer un ejercicio frente al espejo, y que era bailar, simplemente bailar o saltar con canciones que fueran sobre empoderamiento, canciones que a mí me conectaran con la situación que vivía en el momento, pero desde motivarme, desde empoderarme. Me ponía mis audífonos frente al espejo, lo hacía, primero hacía spinning, luego hacía pesas y después hay veces que cerraba los ojos, me ponía mis
mis audífonos y empezaba a mover el cuerpo. Otra de las cosas que hice también fue incorporar un hábito para mejorar mi salud, y fue un batido verde diario, sagradamente, como si fuera una medicina para mi cuerpo, pero también para mi alma, y empezar así mi día, y de piña, pepino y espinaca. Y sentía que de cierta manera depuraba mi cuerpo, empezaba súper bien mi día, y creo que eso también me ayudó muchísimo en todo el proceso. Listo, entonces en esta etapa también lo que yo hice fue decidirme a recoger todas las cosas que me recordaban a esa persona, todas fotos que había impreso, notas de esa persona, cartas, regalos, ropa, todo lo recogí, todo, absolutamente todo, y por periodos fui como pasando por ese proceso de duelo de esas cosas, de esa persona, porque queramos o no, es el que esas cosas estén presentes, es como una esperanza, y es como, bueno, algún día va a volver y esas cosas son de él, ¿cierto? Entonces, vivir ese proceso de duelo también con los objetos físicos de esa persona es súper importante, porque te ayuda a ir incorporando que no es bueno para tu salud mental, para tu vida, volver a esa relación. Entonces fui por procesos. Primero empecé por cajas, entonces lo que yo sabía que era fácil de botar para mí, y luego lo que me resultaba más duro lo doné, lo regalé, otras cosas las quemé, y así, hasta que salí de todo. Se me había olvidado decirles otra de las estrategias que utilicé. Creé unos carteles, es decir, una hoja, una cartulina con un marcador, y empecé a escribir frases que yo necesitaba incorporar en el momento. Por ejemplo, como yo al principio sentía que estaba todo el tiempo pendiente de que esa persona viniera a rescatarme, que viniera de cierta manera a quitarme esa tristeza, entonces utilicé una frase que vi en una película, y que eres princesa que se respeta, se rescata sola. Después esas frases fueron evolucionando, y la última frase fue: voy a recuperar mi vida, porque esa persona estaba ocupando gran parte de mi pensamiento, a pesar de que estaba en el proceso de duelo, de que ya había salido de muchas de sus cosas, y que estaba incorporando que no quería volver con esa persona, y que no iba a estar firme en mi decisión de no volver a esa relación dañina. Esa persona seguía ocupando gran parte de mi pensamiento, de mis sueños, me robaba el sueño. Entonces, una vez me levanté y dije: soy Liliana y voy a recuperar mi vida. Y así lo escribí, y durante más de un mes veía siempre que me levantaba y antes de acostarme, siempre estaba esa frase: voy a recuperar mi vida, voy a recuperar mi vida. Y la incorporé muchísimo, así que lo recomiendo muchísimo. Eso lo puedes hacer también en esa etapa primera de ansiedad o de tristeza. Bueno, entonces empieza uno con esa etapa en la que está con ese síndrome de abstinencia, ¿cierto? Empieza uno primero con el empoderamiento, que dura muy poquito, luego ese síndrome de abstinencia en el cual está la ansiedad, está la tristeza, y se mezclan diferentes emociones, nostalgia. Luego viene este proceso en el cual ya tú vienes como aceptando un poquito, y empiezas a incorporar a nivel físico que esa persona ya no está, puedes botar sus cosas, todo eso.